Pues seguimos con nuestras clases virtuales. Pasamos a la página 381, el punto 1.2, bases ideológicas y sociales, perdón, del franquismo. Digamos, las bases en las que se va a apoyar Franco a la hora de establecer su dictadura. Comenzamos diciendo que a los distintos grupos ideológicos que apoyaron a Franco y a su régimen en esta primera etapa que llega hasta finales de los años 50, se les conoce como familia. Entre esas familias, pues tenemos a los militares por un lado, los falangistas por otro, los carlistas, los católicos. Y a cada uno de estos grupos o familias le dio Franco una relevancia especial durante unos años concretos, ¿no? Digamos que iban como dándole preponderancia a unos, luego a otros. Por ejemplo, él lo que hacía era, pues durante un tiempo, dentro de lo que era su gobierno, las principales carteras, las que eran más importantes, pues se las concedía a miembros de la misma familia política, ¿no? Por ejemplo, a los militares o como hice al principio, en la primera etapa, a los falangistas. Entonces, de, yo qué sé, 10 ministros que tenía su gobierno, pues 8 por lo menos eran de la falange. Luego, cuando pasaba el tiempo, ya veía que no quería que se eternizaran en el poder este grupo, o creía que podían ser para él peligrosos porque acaparaban mucho poder, o simplemente porque las cosas no iban bien, pues hacía un cambio de gobierno, sacaba a estos ministros que eran mayoría de la falange y los cambiaba por otros de otra tendencia, por ejemplo, pues los católicos, ¿no? Eso lo hizo en varias ocasiones Franco. De esa forma lo que hacía era evitar casarse con ningún grupo en concreto y todos estaban, digamos, contentos en el sentido que tenían el poder durante cada X tiempo. Estas familias, como digo, serían pues el ejército, la falange, la iglesia católica, un grupo más heterogéneo, un poco cajón desastre, en el que se meterían pues todos aquellos que pertenecieran a las clases dominantes desde el punto de vista económico. Vamos a analizar ahora una por una de estas, a cada una de estas familias, ¿vale? La primera, como he dicho, sería el ejército, que como os podéis imaginar, el ejército era una institución totalmente afín a Franco, y los poquitos reacios que hubieran a su poder dentro del ejército, pues fueron apartados del mismo, bien por las buenas o bien por las malas. El ejército siempre fue el ojito derecho de Franco y asentó su poder único sobre los españoles en el control que ejerció en el mismo. De Franco se decía que gobernaba España como si fuera un cuartel. Y siempre se tuvo claro que Franco estaría en el poder mientras el ejército lo sustentara. Y como así fue hasta el final de su vida, pues eso hizo posible que el régimen durara pues casi 40 años. La segunda gran familia en la que se apoyó Franco fue la Falange, el partido fascista fundado por José Antonio Primo de Rivera durante la Segunda República, a imagen y semejanza del partido fascista italiano o el partido nazi alemán. Era un partido totalitario, partidario de un férreo control del Estado sobre la población, y así la usó Franco como medio de controlar a la ciudadanía del país. La aportación principal que hicieron los falangistas al régimen de Franco fue desde el punto de vista social y laboral. Fueron fundamentales para establecer los llamados sindicatos verticales, que ya se explicarán más adelante, y que se copiaron por completo a los que había establecido Mussolini en su Italia fascista. Y la otra gran aportación de la falange al franquismo fue la sección femenina, ¿no? Era una sección vinculada a la falange, compuesta únicamente por mujeres, y que intentaba extender entre estas pues, su credo sobre cómo tendrían que ser las mujeres españolas, cómo actuaban y cómo se comportaban, ¿no? Básicamente como esposa, madre y ama de casa y poco más. Esta sección femenina fue fundada por la propia hermana de José Antonio, Pilar Primo de Rivera, que la dirigió durante pues, prácticamente todo el franquismo. Y a nadie debe sorprender que el tercer gran pilar del régimen sobre el que se sustentó Franco fuera la Iglesia Católica. Su apoyo durante la Guerra Civil había sido total. Recordemos que la Iglesia consideraba a ese conflicto una auténtica cruzada. Pues después del laicismo de la etapa republicana, pues para la Iglesia la llegada del franquismo pues suponía una auténtica salvación y veía al caudillo como un auténtico enviado del mismísimo Dios. Franco usó a la Iglesia para legitimar su régimen. Recordemos el lema de Franco, caudillo por la gracia de Dios.
sacando provecho de la misma y recompensándola a cambio con privilegios. Por ejemplo, el alto clero tenía representación en las cortes franquistas, que veremos más tarde, y tuvo siempre en sus manos tanto la cultura como la educación. Además, asociaciones como católicas como la Asociación Católica Nacional de Propagandistas o el Opus Dei, fundado por Escriba de Balaguer, colaboraron con la dictadura durante todo el tiempo. Bueno, y ya por último, además de los grandes grupos ya citados, nos encontraríamos con que también apoyaron al régimen franquista las llamadas clases dominantes, compuestas por la burguesía terrateniente, grandes propietarios de tierra, así como grandes empresarios y magnates de la industria, que a cambio de su apoyo recibieron también grandes ventajas y privilegios. Esto hacía que, evidentemente, quedaran totalmente fuera de todo esto, tanto los campesinos jornaleros como los obreros de la fábrica.